en relación a las personas que han sido citadas han sido obviamente porque los antecesores tomaron un poco más de tiempo en sus declaraciones y se votó que en estos momentos sea la señora Calderón Sol de Escalón quien rinda su declaración. Así que le voy a pedir el apoyo técnico que hagan pasar a la señora Calderón Sol de Escalón. Buenas. Muy buenas tardes, señora Calderón Sol. Es para nosotros una alegría que usted haya obviamente atendido el citatorio que se le hizo al seno de esta comisión, considerando el rango que usted entenderá tiene la misma comisión en el sentido de que queremos llegar a quienes eran las personas que han estado involucrados en ese mecanismo de corrupción que se instauró por muchísimos años en la Asamblea Legislativa, en el sentido de que el pueblo salvadoreño pueda saber con nombre y apellido quiénes eran las personas que realmente autorizaron esos desvíos que se dieron a ONG fachadas. En ese sentido, le voy a solicitar al diputado secretario de esta comisión, Caleb Navarro, que nos apoye dando lectura a los artículos constitucionales pertinentes. Con gusto, Presidenta. Artículo 131. Corresponde a la Asamblea Legislativa, número 32, nombrar comisiones especiales para la investigación de asuntos de interés nacional y adoptar los acuerdos o recomendaciones que estimen necesario con base en el informe de dichas comisiones. Número 37. Recomendar a la Presidencia de la República la destitución de los ministros de Estado o los organismos correspondientes, la de funcionarios de instituciones oficiales autónomas, cuando así lo estime conveniente, como resultado de la investigación de sus comisiones especiales o de la interpelación. Artículo 132. Todos los funcionarios y empleados públicos, incluyendo los de las instituciones oficiales, autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar en las comisiones especiales de la Asamblea Legislativa y la comparecencia y declaración de aquellos, así como la de cualquier otra persona requerida por las mencionadas comisiones, serán obligatorias bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Solicito al diputado relator de esta comisión que nos apoye dando lectura al artículo 54, 56 y 57 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, por favor. Con mucho gusto, Presidenta. Buenas tardes. Vamos a dar lectura al artículo 54, 56 y 57 del Reglamento Interior de esta Asamblea Legislativa. Artículo 54. Comisiones especiales. La Asamblea podrá nombrar comisiones especiales para investigar asuntos de interés nacional, con el número de diputados o diputadas que considere conveniente. Adoptará los acuerdos o las recomendaciones que estime necesarios, con base en el informe de estas comisiones. Al nombrar las comisiones especiales, la Asamblea elegirá una presidencia, una secretaría y una relatoría. Los demás miembros tendrán la calidad de vocales, quienes gozarán de las mismas funciones establecidas en este reglamento para las comisiones permanentes en lo que sea aplicable. Artículo 56. Obligaciones de colaborar con las comisiones especiales. Los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y además proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. Artículo 57. Juramentación del declarante. Toda persona convocada a declarar ante una comisión especial
estará obligada a hacerlo bajo juramento, el cual será tomado por la presidencia de la comisión, después de haberle indicado al compareciente los derechos que le asisten en esta materia y de haberle leído las penas que la ley impone por el delito de falso testimonio, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial. Además, dichas personas proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite. El declarante será juramentado con la siguiente fórmula. ¿Juráis por Dios decir la verdad en lo que fuere preguntado? A lo que el declarante contestará, sí, lo juro. Si la creencia del declarante no lo permite rendir juramento, prometerá decir la verdad bajo su palabra de honor. Leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Solicito al diputado Caleb Navarro que nos apoye dando lectura al artículo 305 y 312 del Código Penal, por favor. Con gusto, Presidenta. Falso testimonio. Artículo 305. El que en declaración como testigo ante autoridad competente afirmare una falsedad, negare o callare en todo o en parte lo que supiere acerca de los hechos y circunstancias sobre los cuales fuere interrogado, será sancionado con prisión de 2 a 5 años. En la misma sanción incurrirán los peritos, intérpretes, traductores y asesores que, actuando como tales ante autoridad, afirmaren una falsedad u omitieren la verdad en sus manifestaciones. No habrá lugar a sanción penal cuando el hecho descrito en los artículos anteriores fuere ejecutado en proceso penal en favor de un procesado por ascendiente, descendiente, adoptante, adoptado, hermano, cónyuge o conviviente o persona en análoga relación de afectividad con aquel. Artículo 312, omisión de aviso. El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública que en el ejercicio de sus funciones o en ocasión de ellas tuviere conocimiento de haberse perpetrado un hecho punible y omitiere dar aviso dentro del plazo de 24 horas al funcionario competente, será sancionado con multa de 50 a 100 días multas. Igual sanción se impondrá al jefe o persona encargada de un centro hospitalario, clínica u otro establecimiento semejante público o privado que no informara el funcionamiento competente el ingreso de personas lesionadas dentro de las 8 horas siguientes al mismo, en caso en que racionalmente debiera considerarse como provenientes de un delito. Así leído, Presidenta. Muchas gracias, diputado. Señora Calderón Sol, también en nombre de la comisión quiero reiterarle las disculpas del caso por las demoras. Yo sé que le habíamos citado a otra hora, pero las personas que le antecedieron tomaron un poco más de tiempo, así que le ruego nuestras excusas puedan ser atendidas. En este sentido, voy a solicitarle a la comisión y también a su persona que por favor nos apoye poniéndose de pie para realizar la debida juramentación, de acuerdo al artículo 57 del reglamento interno de esta Asamblea Legislativa. Señora Calderón Sol de Escalón, ¿juráis por Dios decir la verdad? Sí, lo juro. ¿Perdón? Claro, lo juro. Queda debidamente juramentada, por favor. Vamos a proceder a realizar las preguntas que los honorables diputados de esta comisión tengan a bien hacerle, no sin antes, por favor, pedirles su debido respeto y que por favor mantengamos todos el decoro, tomando en consideración el rango especial que tiene esta comisión y sobre todo también la representación que tenemos del pueblo salvadoreño para que se pueda hacer de la manera más respetuosa posible. Tiene la palabra la diputada Lorena Fuentes. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes, señora Calderón. Bienvenido al seno de esta comisión, la cual, pues, como ya lo dijo la Presidenta, tiene el afán de esclarecer cuál fue el mecanismo y a dónde fueron a parar los fondos que son de interés del pueblo salvadoreño. Vamos a comenzar el siguiente interrogatorio con algunas preguntas de rutina. ¿Podría decirnos cuál es su nombre completo, por favor? Perdón, sí puede abrir. Carmen Elena Calderón Sol de Escalón. ¿Cuál es su edad? 75. ¿Cuál es su profesión u oficio?
laboratorio clínico y especializada en hematología, pero dejé la carrera y me dediqué a la parte política puramente y a la parte empresarial. ¿Podría decirnos cuáles han sido sus trabajos en los últimos 10 años? Bueno, fui diputada hasta el año 18. En el año 18 ganó la alcaldía de Santa Ana y entro como alcaldesa. Y ahora en el 2021 estoy como concejal del Consejo Municipal de la Alcaldía de Santa Ana. Al interior de esta Asamblea Legislativa, ¿en qué comisiones de qué comisiones formaba parte usted durante su periodo cuando fue diputada? Bueno, fui miembro de la Comisión de Hacienda, fui presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, pertenecí a la Comisión Política y a esas comisiones son las que participé más. ¿Cuál fue su función dentro de la Comisión de Hacienda? Bueno, del año 91 al 97 fui presidenta de la Comisión de Hacienda. Luego fui nada más miembro de la comisión y presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores de Integración Centroamericana. Y luego me quedé siendo parte de la Comisión de Hacienda como miembro integrante de la comisión, ¿verdad? Y en algún tiempo fui secretaria de la comisión. Secretaria. Para preguntas de acreditación, por el momento estamos bien. Gracias, Presidenta. Pero, Presidenta, ¿me permite? Solamente quería saludarlos a todos y a usted, Presidenta, decirle pues que estamos para colaborar, ¿verdad? Y que he tenido la oportunidad de poder conversar y poder darme cuenta de que es necesario aclarar algunas cosas puramente legales, que es importante que el pueblo salvadoreño las conozca. Gracias. Muchas gracias. De hecho, nuestro deber, creo, con todos los salvadoreños es aclarar cualquier tipo de anomalía que se pueda haber dado. Manifestarle también que esa comisión es seria, es una comisión también muy respetuosa con las personas que aquí se presenten, porque únicamente queremos llegar al fondo de la verdad, que los salvadoreños puedan saber y sobre todo ya no permitir que ningún tipo de arbitrariedad se pueda dar. Somos personas comprometidas realmente con el país. Eso no es una venganza, no es un show, al contrario. Es nada más una comisión que busca llegar al destino final de las personas que otorgaron ese dinero que era del pueblo salvadoreño. Diputado Carlos Bruch tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras de esta comisión, también al pueblo salvadoreño que nos está viendo, porque es un tema que les compete y nos compete a todos como ciudadanos yo diría, de gran relevancia. Señora Calderón Sol, muy buenas tardes y bienvenida a la que fue su casa anteriormente. Yo quiero entrar ya, como se decía, pues al tema que nos trae acá, y quisiera preguntarle cuál era su nivel de involucramiento respecto a los dictámenes y decretos emitidos por la Comisión de Hacienda. Bueno, decirte que todos los miembros de la comisión... Perdón que le interrumpa, pero hay que acercarse al micrófono, bueno. o si le ayudan también un poquito. Sí, solo por efectos de récord, para que en cualquier momento, ¿verdad?, esta grabación está siendo transmitida y es de carácter público, tanto para usted como también para nosotros, para efectos de récord. Así tal vez. Ahí ¿sí? se escucha. Muchas gracias. Bueno, decir que todos los miembros de la Comisión de Hacienda, en el cual participábamos, de los diferentes partidos políticos, había representación de todos los partidos políticos que formaban parte de la Asamblea Legislativa. Porque la comisión política es de Hacienda es una comisión muy importante,
porque tiene su misión de aprobar no solamente el presupuesto, sino también préstamos y peticiones que el mismo gobierno central hace. Así que en ese sentido decirles que todos participábamos, ahora era otro escenario diferente ahora, por supuesto. Acuérdense que en los escenarios donde yo estuve formando parte de la Comisión de Hacienda, la parte política era diferente, no había un partido político que tuviera una mayoría como ahora ustedes la tienen, y por supuesto había que dialogar más para poder llegar a tener algunos acuerdos. Entonces eso era verdaderamente un trabajo que lo hacíamos todos y sabíamos que teníamos que llegar a aprobar algunas cosas, algunos préstamos, el presupuesto en su momento, peticiones que habían de la ciudadanía que nos mandaban a la Comisión de Hacienda, donde solicitaban, por ejemplo, algunas organizaciones como Ayúdame a Vivir, y así les podría nombrar una cantidad de organizaciones que nos pedían, nos solicitaban a los miembros de la comisión o nos buscaban para que presentáramos una pieza de correspondencia donde ellos solicitaban fondos. Pero yo creo que lo más importante en eso, Carlos, es no solamente cómo se hacía el dictamen. Yo traje un ejemplo de un dictamen, porque para que nos podamos dar cuenta que para hacer un dictamen de un presupuesto donde tú has movido algunos fondos de unas instituciones y los has pasado a otras instituciones, nunca lo haces si no tenés el aval del Ministerio de Hacienda. O sea, llamábamos al ministro de Hacienda, conversábamos con él para que nos diera el aval de poder quitarle a esta institución y poder tener recursos para poder darle, por ponerte a Padre Vito Guarato, y así a una cantidad de organizaciones que hacen el trabajo que beneficia a la población y que es el gobierno en ese momento actual, en aquel momento, no podía hacerlo. Por poner un ejemplo, Ayúdame a Vivir, ustedes saben que está en combinación con un hospital de los Estados Unidos. Entonces ellos usan el protocolo como que estuvieran allá y los medicamentos les vienen de allá. Pero por supuesto se gasta una cantidad tan grande que a veces el mismo Ministerio de Salud Pública no puede con toda esta cantidad de dinero que se necesita. Yo trabajé mucho con leucemias, porque mi especialidad era hematología. Y antes morían 80% de cada 100 niños, 80 morían. Ahora es al revés. Ahora mueren 20 y se salvan 80. ¿Por qué? Por todo ese tratamiento que se ha logrado a través de una organización como Ayúdame a Vivir. Así que en ese sentido decirle que también es importante que la ciudadanía conozca que a veces puede entrar como correspondencia al Pleno Legislativo una petición específica de una organización o de una institución. El Pleno Legislativo se la manda a la Comisión de Hacienda. Y la Comisión de Hacienda la tiene que estudiar, consultar con el Ministerio de Hacienda, porque no pueden ellos decidir, la Comisión de Hacienda no puede decidir yo tomo este dinero si no hay un aval del Ministerio de Hacienda. O sea que el ministro de Hacienda juega un papel muy importante en todas las decisiones que se toman dentro de la comisión. Yo quiero hacerle una pequeña pausa solamente. Porque sí, yo creo que todos estamos muy, y nos gusta porque usted conoce de este tema, entretenidos, podría decir, escuchándolo, pero por razones del tiempo tenemos que puntualizar, señora. Yo comprendo. Y en esta puntualización voy a hacer también un poco eco a lo que usted nos decía dentro de ese diálogo
sí existe ahora aquí, y lo más bonito es que existe con el pueblo salvadoreño, y por eso esta comisión esta tarde. Esa es la idea de esta comisión, que los salvadoreños sepan dónde fue a dar su dinero, porque ciertamente no fue a dar donde se les dijo que iba a ir a dar. Permítame preguntarle si usted conocía cuál era el procedimiento, el mecanismo para otorgar fondos a organizaciones no gubernamentales. Pues decirle que, como ya explicaba, podría entrar. Nos basábamos en la Constitución, por supuesto, en el artículo 131, en el numeral 8 y en el numeral 11, que nos da la facultad a la Asamblea Legislativa, desde el punto de vista legal, de poder hacer, decretar de una manera general, dice el numeral 11, beneficios o incentivos fiscales o de cualquier naturaleza para la promoción de actividades culturales, científicas, agrícolas, industriales, comerciales o de servicios. Entonces tenía la comisión la facultad de poder hacer eso. Pero como les digo, la Asamblea Legislativa no maneja ni un dinero en efectivo. Es el Ministerio de Hacienda. O sea, cuando en un presupuesto va una asignación para una organización, es el ministro de Hacienda que tiene la facultad de darlo o no darlo. De otorgarlo, pero de aquí de esta asamblea... ¿Lo puede un otorgar órgano, o no? Sí, pero como Asamblea Legislativa, este órgano sí decidía qué cantidades y hacia quién se dirigía esa cantidad. Eso sí, al final el ministro lo que cumplía era un procedimiento, un mecanismo, es decir, se aprobó, se entrega, pero de aquí se decidía y había un procedimiento, es decir, de dónde, del presupuesto, cuánta cantidad va a ir para tal o cual ONG. ¿Es así o no? Eso dependía de la organización o del solicitante, que podía especificar cuál era el proyecto que iba a realizar esa organización. Porque no era decir, yo quiero $50,000. Bueno, lo decidían los diputados. Tenía que presentar un proyecto para poder decirle al señor ministro de Hacienda, mire, necesitamos, esta organización necesita esta cantidad, pero por supuesto tiene un proyecto que cumplir. Y otra cosa importante que hay que recordar, Carlos, es el hecho de que el dinero que el ministro de Hacienda se lo daba al ministerio correspondiente según la actividad de la organización. Si era de salud, era el Ministerio de Salud; si era de educación, si era medio ambiente. Claro. O sea, el ministro lo pasaba. Volviendo... Perdón, solo quiero terminar. Perdón, pensé que había terminado. Ese ministerio tenía la obligación de auditar no solamente la Corte de Cuentas, sino que el ministerio que lo daba, que daba el dinero a la organización, tenía que auditar si esos proyectos habían sido hechos. Esto que usted nos dice tiene que ver ya con el flujo de un proceso. Mi pregunta va hacia, y lo voy a especificar más, ¿qué participación tenía usted? Porque aquí era, por así decirlo, la fuente inicial de esos fondos. O sea, aquí se decidía para la ONG o fundación de tal nombre, usted mencionó algunas, pero hay 300 y pico más. Para ella, para esta de aquí, va a ir tal presupuesto. De aquí se creaba ese mecanismo, ese funcionamiento. Yo quiero saber cuál era ese procedimiento y cuál era la participación que usted tenía cuando fue, entiendo, presidenta y después secretaria de la Comisión de Hacienda, ¿verdad? En 2 oportunidades. ¿Cuál era ese procedimiento relacionado a este otorgamiento de fondos a ONGs? Vale. Su procedimiento, su participación. Quiero decir, nosotros como diputados, y ustedes lo saben... Perdón, es que me refería a usted, no a todos, sino que su participación, señora. Okay. Sí, yo quiero ser muy enfático porque eso es esencial, porque aquí estamos, como usted dijo, procediendo con temas legales. Entonces, hablamos de usted. Ya vendrán otras personas que nos visitarán y que creo que serán igual de amables que usted en contarnos cuál es su participación. Gracias. Bueno, decirte que nosotros, todos los miembros de la comisión y yo,
parte de esa comisión participábamos en lo que es el estudiar cuál era la petición de la organización o de la persona que había presentado esa solicitud y qué proyecto iba a ser esa organización. Y además cumplir con la ley de las asociaciones y fundaciones, que en su artículo 27 dice, fíjense lo que el título de la ley, el título de la ley dice prueba de la existencia y representación legal. Así dice la ley. El artículo 27 dice la existencia de las asociaciones y fundaciones se comprobará con testimonio de la escritura pública de constitución debidamente inscrita en el registro. Por eso, cuando una persona presentaba una petición de una asociación o de una fundación o de una organización, presentaba el diario oficial donde estaba la personería jurídica. Eso era un procedimiento legal. Ese era el procedimiento. Pero específicamente de la constitución de una ONG. Yo quiero saber la forma en que... No de la ONG. Cuando llegaba a la comisión tenía que tener toda esa documentación. Era como cumplir con un requisito. Pero la pregunta va enfocada, ¿cuál era el procedimiento para otorgar esos fondos a ONGs? Eso es lo que queremos saber específicamente. ¿Cómo se decidía, y usted en su calidad tanto de presidenta de la Comisión de Hacienda, posteriormente de secretaria, cuál era su participación y cómo era ese mecanismo para finalmente aprobar esos fondos? Fíjese que nosotros nos basábamos en la ley de las asociaciones y teníamos claro cómo iba a ser la fiscalización de los fondos, ¿verdad? Porque si usted le entregaba Ayúdame a Vivir, por poner un ejemplo, al padre Vito Guarato o a cualquier otro síndrome de Down, todas las organizaciones que se le daban, ellos, la obligación ya no era nuestra, sino que era de las instituciones que la ley le ordena que fiscalice esos recursos. Nosotros nos basábamos en la petición que hacía la organización y en el proyecto que decía en lo que iba a ocuparlo. Por eso el ministerio que daba los recursos tenía que darle seguimiento y hacer las auditorías fuera de la Corte de Cuentas. Tenía que hacerlo el ministerio para saber si había cumplido con lo que la petición decía que iba a hacer ese proyecto. Así es que por esa razón nosotros cuando venía un presupuesto teníamos que ver de dónde se iban a tomar esos recursos, ¿verdad? Algunas veces fueron de recursos que estaban extra de Corte Suprema de Justicia, por poner un ejemplo. Que acuérdense que la Corte Suprema tiene el 6% de los ingresos corrientes. Entonces, en su cálculo de cuánto iba a entrar, porque el presupuesto se presupone que va a tener esa entrada, ¿verdad?, de ingresos corrientes, decíamos es muy alto. Entonces podemos nosotros de allí tomar para poder suplir algunas necesidades que no pudo hacerlo en el presupuesto el mismo ministro de Hacienda o el Consejo de Ministros, porque se le daba también a instituciones del mismo gobierno, como Fiscalía, Procuraduría General de la República y instituciones de gobierno. La voy a interrumpir. Usted acaba de decir que decidían que era muy alto un presupuesto, entonces ustedes, me imagino, a discreción de... No, pero teníamos que llamar a la Corte. Llamábamos a la Corte. No, es que usted utilizó la palabra, nosotros decidíamos que estaba muy alto. Veíamos que era alto, entonces que podíamos solicitarle. No, jamás. Tenía que venir la Corte Suprema de Justicia y nosotros plantearle que teníamos esas necesidades y que si ellos aceptaban que pudiéramos nosotros
rebajarle esa cantidad. Y cuando ellos aceptaban, se podía hacer. Si ellos no lo hubieran aceptado, no lo podía hacer la comisión, porque eso lo respeta el ministro de Hacienda. ¿Y nos podría contar quiénes más participaban en las decisiones en las que se decidía este otorgamiento de fondos para las ONGs, aparte de su persona? No todos. Pero ¿quiénes? Todos los miembros de la comisión. Ya, pero si nos enfrascamos, ¿usted estuvo en qué periodos le mencionó a mi compañera en la Comisión de Hacienda? Si tomamos el primero del que usted participó. Bueno, para decir de las últimas comisiones de Hacienda, decirte Guillermo Gallego, Francisco Merino, Donato Vaquerano, o sea, de representación de todos los partidos. Ha mencionado 3 solamente, había más, supongo. Sí, pero había mucho más, ¿Cómo porque quiénes? había proporcionalmente al número de diputados que tenía cada fracción. Ya. Así era el número que tenía de representación. Estaba Ana Vilma de Escobar, Margarita Escobar, así, o sea, había representación proporcional al número de diputados de las diferentes fracciones políticas. Por eso le digo que era el escenario político era diferente, porque como estaba tan fraccionada la asamblea, había representantes de Ghana, cuando estaba el CD, había representantes del CD, entonces había de todos los pensamientos. Tenían que negociar entre todos. Yo no diría negociar. Para ponerse de acuerdo. No me gusta la palabra negociar. ¿Cuál Yo creo palabra que le gustaría? era un diálogo para poder llegar a acuerdo. Ya. Diálogo constante, así como ustedes tienen un diálogo constante en sus comisiones, pues igual teníamos que dialogar para poder decirle, mira, sí, esta necesita estos recursos, ¿por qué? Porque va a comprar un medicamento en tal y vale tanto y todo. Otra porque va a hacer un proyecto de la calle tal. Entonces, ese era el convencimiento. Pero acuérdense que había muchas veces exigencias de las mismas personas de los departamentos que le exigen a su diputado, mire, yo quiero la calle tal, necesito tal. Entonces, también habían recursos que iban al Ministerio de Obras Públicas para hacer ciertas peticiones de diputados que venían con una petición. Eso ya se sale del área de las Sí, ONGs. sí. No nos queremos volver a ese tema, Bueno, porque esa es la razón de ser de esta comisión. No, yo para que me entiendan lo que era ese diálogo Sí. constante que teníamos. Sí, ese diálogo donde se ponían de acuerdo, nos decía usted, entre las diferentes fracciones, o sea, tanto del FMLN, de Y Arena, de todos. algunas veces, quiero contarles, algunas veces nosotros, como Partido Arena, no votamos con los presupuestos. Por Eso en el Pleno, en el pero en las Pleno, comisiones en la se ponían de acuerdo. comisión, lo sacaban con los otros votos que tenían la mayoría, pero que nosotros nos absteníamos. ¿Por qué? Porque no estábamos de acuerdo en que el préstamo que se iba a hacer o en cómo se había presentado, en el cálculo que habían presentado en el presupuesto, que era sobreestimado los ingresos, etcétera, etcétera. Señora Calderón Sol, que quiero de momento agradecerle que nos haya respondido a mis preguntas de una manera tan detallada. De momento yo termino mi participación en esta fase. Le paso la palabra a la presidenta para que ella decida quién continúa. Muchas gracias, señora. Gracias, Carlos. Tiene la palabra el diputado Carlos Brook. Solo también Romeo Auerbach, solo por tema de respeto también a la Fundación Padre Vito Guarato, porque creo que sí es importante mencionar también la labor que muchas ONGs buenas están realizando y que tampoco no es nuestro objetivo estar poniendo en tela de juicio la ayuda que esas buenas ONGs sí están realizando. Así que sí les voy a pedir, ¿verdad? Sí podemos apoyar, mencionando obviamente a las que ya sabemos que han hecho las cosas legales. Creo que no es necesario que las estemos mencionando, ¿no? Así que por favor, tiene la palabra el diputado Brook. Auerbach. Gracias, presidenta. Bienvenida, señora Calderón Sol. Yo iba a empezar con algo como eso, como para
porque va a quedar la impresión aquí que estamos en contra del padre Vito Guarato y nada que ver. Claro. Hay muchas más organizaciones, 300 organizaciones han recibido en los últimos años 279 millones de dólares y entonces va a venir la organización del padre Vito Guarato, entonces nos va a pedir más, porque lo estamos mencionando. Señora Calderón Sol, en las comisiones de Hacienda, ustedes verificaban que estuvieran las ONGs legalmente inscritas. Yo quiero explicar eso. El que preside la comisión, por eso se llama presidente, tiene la responsabilidad de, es cierto, junto con los miembros de la comisión, pero casi siempre la misma comisión acepta que la presidencia de la comisión tome ciertas atribuciones que son por su rango. Ella le solicita o él le solicita al técnico de la comisión, que para eso está el grupo técnico, para que haga una revisión exhaustiva de toditito lo presentado por las organizaciones, para poder saber y dar fe de lo que ya nos decía la ley de asociación, que había que ver su existencia. Entonces la respuesta es que la hacía la presidencia, no ustedes como La miembros. presidencia, por supuesto, con el aval de todos. ¿Cabe la De que el posibilidad? técnico tenía que revisar documento por documento para poder saber. Sí. Entonces la pregunta es, ¿ustedes constataban que las ONG estaban legalmente inscritas? Legalmente inscritas. No cabe la posibilidad que le hayan dado fondos y que hayan votado en la comisión y en el pleno por una ONG que no estuviera legalmente inscrita. No. Ok. Que nosotros supiéramos, no se No, podía. la respuesta es no. Era ilegal también, ¿verdad? Ok. No se podía hacer. ¿Y usted como diputada promovió alguna ONG como para solicitar que le dieran fondos también? Bueno, yo decirles de que habían muchas organizaciones que le hablaban a uno en lo personal para decir, yo ya mandé a la Asamblea Legislativa una petición, ¿verdad?, para por ejemplo, organizaciones de servicio, que no vamos a decir que no, ustedes mismos las apoyan, porque saben que juegan un papel importante en la vida de la población, ¿verdad? Pero que le hablaban a uno para decirle, apóyame, necesitamos eso, tenemos un proyecto muy bueno. Te venían y te explicaban el proyecto. ¿Ah? Entonces sí. Podés preguntar eso a Guillermo Gallego, que estaba con nosotros en la comisión. Pero la citada hoy es usted, señora. No, pero cada uno por su lado tenía las peticiones. Hoy por hoy, con todo respeto, usted es mi lado. Este es el lado al que yo estoy preguntando. Yo encantada Entonces, de poderle corresponder. volviendo a la pregunta para entender qué me respondió, quiere decir que sí. O sea, ¿alguna vez promovió usted alguna ONG o algunas ONG, usted solicitando como diputada para que se le aprobaran fondos? Sí, Ayúdame a Vivir, fui solicitada por ellos y sí la promoví. Por supuesto. Ya después, Ayúdame a Vivir ya venía contemplada, hay veces en el mismo presupuesto. Algunas organizaciones no teníamos necesidad de nosotros promoverla, porque cuando ya veíamos en el presupuesto ya venía contemplada en educación, en salud, ¿verdad? O sea, ya venía directamente del Ejecutivo. Y por ejemplo, cuando nos hablaba de la correlación aritmética de la Asamblea, quiere decir que proponían unos y proponían otros tratando de obtener al menos 43 votos en el Pleno. Sí. Como quien dice, no es negociar, no le gusta esa palabra, pero es, necesito 43 votos, me ayudas con unas ONG a mí, te ayudo con otras ONG a ti. Bueno, yo quiero decir que el presupuesto no solamente era la ayuda para las organizaciones, sino que era toda la política a desarrollar durante el año. Entonces, algunas veces, por decirles, nosotros como Arena veíamos que estaban sobreestimados el dato que daba el ministro en ese momento
de los ingresos que iba a tener. Entonces, nosotros decíamos, no podemos calcular un presupuesto con estos ingresos sobreestimados, porque entonces va a venir después un gran déficit. Entonces, eso te hacía que no votaras, ¿verdad? A pesar de que podría haber venido... Que no votara porque por el presupuesto. Que no, por el presupuesto. Y porque ahí me perdí. Quiere decir que eso es un tema aparte que me está explicando un ahorita. tema aparte, pero que allí en ese presupuesto iban esas organizaciones Una de un que lado, tenían otra de destinado cierta cantidad de dinero. Ok, yo por el momento termino mi participación, presidente. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Señora Calderón Sol nos mencionaba que algunas organizaciones ya venían incorporadas en el presupuesto Sí. y otras no. Las que no venían incorporadas hacían las solicitudes directamente a esta asamblea, en ocasiones por medio de los diputados. ¿Es así? Las que venían ingresadas... Las que no venían ingresadas Las que no en el venían presupuesto. ingresadas, sí. Y si no, en correspondencia presentaban su petición, entraba al Pleno y el Pleno la mandaba a la Comisión de Hacienda. ¿Verdad? Perdón. Sí, no graba. No, quiero explicarle. Sí, algunas que ya venían aquí y eran estudiadas por el Ministerio, ¿verdad? El Ministerio ya había certificado que existían y que tenían toda la documentación. Las que venían, peticiones que venían aquí, podían entrar a través de correspondencia. La correspondencia se iba para el Pleno la mandaba a la Comisión, entonces la Comisión tenía toda una cantidad de peticiones que iba acumulando para cuando tuviéramos el presupuesto se viera de dónde podía ser. Porque algunas de ellas habían ido a los ministerios, al Ministerio de Hacienda, y el Ministerio de Hacienda le decía, en este momento no puedo, pero si usted lo presenta, lo podemos ver en el próximo presupuesto. Entonces, esa cantidad de peticiones es la que nosotros íbamos acumulando aquí. Extra que algún diputado en algún momento decía, yo quiero presentar el de esta comunidad que me está pidiendo un recurso, que va a ser un proyecto y que quiere recursos, entonces tenía que entrar a la comisión para que nosotros la pudiéramos ver. De acuerdo. ¿Recuerda qué organizaciones o instituciones son las que usted promovió que no venían incluidas en el presupuesto? Fíjate que aquí tengo un dictamen que resume lo que nosotros hacíamos para poder entregarle lo que aprobábamos en el Pleno después del estudio, porque nosotros, por ejemplo, en la Comisión de Hacienda, llamaba todo el tiempo que estudiábamos el presupuesto, llamábamos a las diferentes secretarías de Estado. Y ahí le consultábamos si había alguna organización que tenía que ver con esa secretaría, si también la consultábamos con el ministro de ese momento, ¿verdad? Que tenía que ver con esa, si era de salud, con la ministra de salud, si era con medio ambiente y así. Pero lo que quiero dejar recalcar es esto. Cuando nosotros hacíamos todo el estudio, que ya habíamos recibido a todos los ministros y que se habíamos tomado ya las diferentes decisiones, o la mayoría ya la había tomado, porque podías tú no estar de acuerdo, pero ya la mayoría lo tenía. Y acuérdense que en eso yo soy muy franca en decirlo. La mayoría es la que toma la decisión final. Claro, parte de la democracia. ¿Verdad? Entonces, yo quiero decirles que en el dictamen nosotros poníamos, al hacer del conocimiento del Ministerio de Hacienda por parte de la Comisión de los ajustes efectuados anteriormente y siendo esa Secretaría
de Estado, la rectora de la recaudación y distribución de la finanza, recomienda que las cantidades provenientes de los ajustes sean transferidas. Entonces, recomienda. O sea, es el ministro el que tiene en ese momento la última palabra. Porque él puede decir, no, yo no tengo los recursos necesarios y calculo que no voy a tener esos recursos, entonces no puedo dárselos. Pero eso significaba no aprobar todo el presupuesto. No, ya ha aprobado el presupuesto. Va ese recomendable. Entonces es el ministro el que decide, porque el ministro se lo tiene que pasar a la Secretaría de Estado, que tiene la afinidad con la organización que es la que tiene que hacer, porque a la hora de la fiscalización... Permítame hacerle una pausa ahí, porque realmente al final nos respondió mi pregunta, de poder saber cuáles eran las organizaciones que usted apoyaba en ese momento solicitando recursos que estaban fuera de las organizaciones que habían sido tomadas en cuenta por Hacienda. Aún así, en esas organizaciones que apoyaba para solicitar recursos, como usted ya lo manifestaba, ¿qué sucedía con las que no cumplían con la documentación en regla? Y si le hacía falta, ¿qué pasaba? ¿Quedaban fuera? ¿Siempre se incluía? Algunas que no tenían la documentación completa quedaban fuera, porque no podían ser incluidas. Es que acuérdese que aquí en la Asamblea Legislativa todo tiene que ser cumpliendo la parte legal, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, decirles que habían muchas organizaciones, iglesias, que nos hacían peticiones, que nos apoyábamos y que no las había presentado uno, sino que venían peticiones específicas y nosotros lo aceptábamos, ¿verdad? Y así, por decirte, las organizaciones que ayudaban a controlar lo que es la droga en los jóvenes y así muchas organizaciones que en la solicitud tú veías que había un verdadero fondo social que se iba a cumplir y por eso es que apoyabas. De acuerdo. Todas estas organizaciones eran discutidas en la comisión para poder asignarle los fondos. Sí. ¿Quiénes participaban en esas discusiones? Todos. En la comisión? Todos. ¿Quiénes son todos? Todos los que eran parte de la comisión. Todos los miembros de la comisión. ¿Cuál era el mecanismo que se utilizaba para formalizar y materializar la decisión de poder otorgar los fondos y las discusiones que se tomaban en cuenta? Bueno, primero ver la legalidad, ¿verdad? Cumplían con la que dice la ley de asociaciones y fundaciones. Si cumple, entonces ya era un primer paso. Luego, ¿qué ajuste tenías que hacer en el presupuesto para tener los recursos para podérselos dar y tener el aval del ministro de Hacienda? Si no, no lo podías hacer, ¿verdad? Y luego, tener la mayoría de los miembros de la comisión aceptando esa decisión porque iba a ser incluida en el presupuesto que iba a ser aprobado en el Pleno Legislativo. ¿En algún momento se discutió fuera de la comisión poder asignar fondos a organizaciones y fueron incluidas después de haber ya preparado el dictamen? No, porque el dictamen, el que preside la comisión, tiene la obligación porque están las grabaciones también, que tú puedes pedir, donde el dictamen es el reflejo de las discusiones y de los acuerdos que se llegaron al final. Así es que el técnico tiene que hacerlo y la presidencia de la comisión revisa todo el dictamen. ¿No había propuesta alguna por parte de alguno de los miembros de la comisión fuera de la comisión? Si lo tenía que hacer, lo hace en el pleno. Lo hace en el pleno y dice, pero no podría ya... En ese caso ya no es discutido. Tomar una decisión porque ya tú tienes que hacer ajustes presupuestarios y no tenías más aval que el que te había dado el ministro de Hacienda.
Pero en ese caso estamos hablando que había un dictamen por parte de la Dictamen, comisión. ya no podían, algunos insistían, ¿verdad? Pero no se puede, tiene que presentarlo. No eran incorporados los que No insistían. podía ser incorporado. Si alguien llevaba una propuesta fuera de la comisión con el No dictamen, puede ser incorporado porque el ajuste presupuestario ya estaba hecho. O sea, tú ya habías tomado de esta y habías puesto los recursos para poderlo dar. Perdón, diputado Saldaña. que- Tiene la palabra la diputada Lorena. Muchas gracias, presidenta. Perdón. Señora Calderón, solamente una consulta, una duda. Quiere decir que todas las organizaciones que se incluyeron para asignación de fondos que no venían detalladas en el presupuesto, todas pasaron por la Comisión de Hacienda con su debida discusión y aprobación de la mayoría de los miembros de la Comisión de Hacienda. Por lo menos en los presupuestos que nosotros votamos fueron discutidas en la comisión. Ok, gracias. Y, perdón, diputada, y además comprobado toda la parte de legalidad. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña y posteriormente el diputado Auerbach. Por favor. Lo mío solo era que le agradecería si nos responde la pregunta de cuáles ONG son las que apoyó, porque realmente nos explicó un montón de cosas muy bonitas, pero no nos dijo lo de los nombres. Es que si me pongo a leer todas las organizaciones, hay muchísimas organizaciones. Por eso en mi repregunta, señora Calderón Sol, como no fue cualquier cosa, pues no, pero yo sé que lo puede tener en su mente porque no fue que algo ordinario por ahí que le pidieron un favor. Entonces puede ser que tenga en su mente algunas. Yo no le estoy diciendo que me diga todas pero algunas ONG que recuerde que usted apoyó o promovió. Bueno, fíjate que organizaciones como Síndrome de Down, como algunas organizaciones de capacitaciones en mujeres. Acuérdese que nosotros habíamos hecho toda la lucha con el tema de mujer. También yo apoyé siempre a todas las organizaciones que cumplían un tema social que no había sido superado por la secretaría que le corresponde. Porque también acuérdate que el gobierno central tiene miles de problemas. Hay algunos que estas organizaciones ayudan a solventar. Perdón, pero preguntaba el diputado Auerbach sobre los nombres, señora. Usted creo que está escuchándonos bien y es una pregunta concisa y queremos respuesta concisa. Los nombres de las ONG en las que usted tenía participación. Eso es lo que el compañero preguntó. Bueno, el Hospital de la Divina Providencia, por ejemplo. Y me recuerdo porque se le pusieron $100,000 que le urgían a esa organización, por ponerte un ejemplo. Pero así, en este momento no se me ocurre, pero teníamos varias que tú veías que lo que ellos hacían sí era en beneficio de la población y tenía ese componente social tan importante. Entonces, lo apoyábamos. Gracias. Solo quiero, lo que ellos hacían sí era bueno. ¿Ah? Usted dijo, esas ONG lo que ellos hacían sí era bueno. Sí era. Hay otras que no es bueno. Bueno, no sé, pero las que veíamos No que solamente que yo interrumpí al diputado Saldaña. Gracias, presidente. Por favor, diputado Saldaña. Gracias. En los tiempos que fue miembro de la Comisión de Hacienda, entiendo que fue presidenta y secretaria, ¿cómo usted podía verificar o el mecanismo que utilizaba para poder saber que el dictamen que salía de esta comisión, de la Comisión de Hacienda en su momento, iba íntegro y sin cambios? Para eso teníamos nosotros los técnicos de la comisión y nuestros asesores, ¿verdad? Que tenían que revisar todo lo que se había aprobado. Y como en un momento dado había alguna duda, oigamos
la grabación, cómo quedó esa grabación. Entonces, sí teníamos apoyo. Un diputado solo, sin la ayuda de los técnicos, no lo puede hacer. Es demasiado grande la responsabilidad. Tenés que tener la confianza con tus asesores y con los técnicos para que te puedan decir si cumple con la aprobación. Y por supuesto, ya las decisiones tú las revisabas. Claro, es muy importante lo que acaba de decir porque hemos tenido acá en esta comisión precisamente a técnicos que asistían a la comisión, ex jefes, incluso un ex gerente, y fue precisamente uno de los técnicos que asistía a la comisión el que nos dijo, bueno, en ocasiones yo recibí listados de organizaciones que no se discutieron, pero me dijeron, tienes que agregarlos. ¿Eso sucedió en algún momento? De parte mía no. O sea, sí. De otros diputados sí. No sé, pero de parte mía yo nunca le iba a decir a un... Yo soy una persona respetuosa, siempre he sido respetuosa de la ley. Y he sido respetuosa de todos los reglamentos en los que he estado. Y no voy a poner una lista donde tú no la has discutido. No Yo le consulto eso porque usted mencionó que a veces se acercan personas de los diferentes departamentos a pedir apoyo. Entonces, en ese momento, si venía alguien de X departamento quizás a pedirle apoyo, ¿quedaba entonces a la discrecionalidad del diputado poder apoyar a esa ONG? Presidenta, cuando había una petición de un departamento, venía el diputado del departamento. Yo le aseguro que usted hay una petición de algo de Santana y usted tiene interés, porque es su departamento. Entonces, así era como teníamos. Hay veces venían diputados de otras comisiones que sabían que se estaba discutiendo y venían y decían, necesitamos en el departamento tal esta calle que no está contemplada en el Ministerio de Obras Públicas. ¿Por qué no ponen una cantidad? Por supuesto, se consultaba con el ministro y con el Ministerio de Hacienda. Pero volviendo a ONGs, ¿le suena a usted, creo que la mencionó, Fundación Ayúdame a Vivir? Ayúdame a vivir. ¿Usted tiene participación directa en ella? No. Pero el terreno en la colonia Escalón, al cual alquila esa fundación, sí está a su nombre. No. ¿No es así? No. Ok. No tengo terreno en la colonia Escalón. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Giovanni Saldaña. Gracias, presidenta. Dentro de los parámetros, cuando usted fungía como presidenta o secretaria de la Comisión de Hacienda, dentro de los parámetros que hacían de supervisión para el cumplimiento de las ONGs que pudieran ser aprobadas para darle fondos, se tomaba en cuenta el criterio de que ninguno de los diputados fuera miembro de alguna de las ONG o que el familiar fuera miembro de la ONG que solicitaba fondos. O sea, teníamos que recibir la legalización de la personería jurídica y los miembros de la Junta Directiva. Y en esos miembros de la Junta Directiva tenía que estar sabedores que no pertenecía a nadie de la comisión. Por lo menos uno no puede conocer a todo el mundo, ¿verdad? Pero por lo menos a las directivas que venían en las comisiones no tenían ningún parentesco con. Ok, solamente, presidente. Tiene la palabra el diputado Caleb Navarro. Muchas gracias, presidenta. Hay un tema bastante elemental que queremos que usted nos diga con claridad. Y este tema es el mecanismo que utilizaban
los diputados discrecionalmente en agregar a su arbitrio alguna ONG para beneficiarla con algún monto. Usted en su primera intervención al inicio nos relacionó algunos artículos de la Constitución, en el artículo 131, en lo referente al presupuesto y la atribución que tiene la Asamblea. Pero mi pregunta va dirigida específicamente al mecanismo legal. ¿Cree usted que existe o si hay? Porque aquí han desfilado diferentes jefes de técnico. El doctor que acaba de pasar también no lo encontró, pero ahora le puedo preguntar a usted. ¿Esta incorporación discrecional de ONG para asignarle presupuesto a esta ONG tenía un mecanismo legal, sí o no? No. No. No, porque yo quiero decirte, explicar. Tú no puedes poner a discreción tuya el nombre de una ONG con un monto destinado si tú no tienes los recursos de dónde va a ser que vas a tomar esos recursos para poderle dar esos fondos. Tal vez mi pregunta es, bueno, ya usted me la respondió, pero mi pregunta es, ¿estaba regulado legalmente? Regulado no, está dentro de lo que la misma ley te oculta, ¿verdad? Bien, es que... Porque el 131, si ves el 11, el numeral 11, tú ves que tú puedes dar, entonces, subvenciones, ¿verdad? Y tú puedes darlas. Para poderlas dar, ¿qué tenés que hacer? Cumplir con lo que dice la ley de asociaciones, por supuesto. Entonces, no hay un mecanismo legal establecido que diga para la discreción que utilizaron los diputados para agregar ONG al momento de otorgar. Muy bien, eso es muy importante, porque nosotros no somos como, bueno, los funcionarios públicos únicamente tienen atribuciones que la ley nos da. Así es. Es decir, que nosotros como diputados en la Asamblea Legislativa no podemos hacer nada de lo que la ley no nos atribuye o no nos da ese mandato. Así lo establece el artículo 186, inciso infine, que establece: los funcionarios del gobierno son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente les da la ley. Así es. Al advertirnos usted que no existe un mecanismo legal, es decir, en aquel momento los diputados se excedieron de sus facultades porque no se los atribuye la ley y no es discrecional para decir yo voy a hacer esta atribución de agregar esto porque no había un mecanismo legal. Entonces eso es bueno que la población lo tenga pendiente, lo tenga en su mente, que no existe una ley, nunca se quiso regular y no se quiso regular. Y voy a mi segunda etapa de preguntas. Fíjese, usted manifestó que en el momento de la comisión todos los miembros participábamos, dijo usted hace un momento y retomo sus palabras. Y mencionó, era otro escenario, dijo. Porque no había un partido mayoritario, es lo que nos acaba de decir. Y había que dialogar. Cuando usted menciona había que dialogar, porque usted ha dicho de que no le gusta la palabra negociar, ¿qué es lo que negociaban? ¿Era una negociación acá en la comisión o era a puertas cerradas entre ustedes? No, en la comisión. En la comisión teníamos, ahora por supuesto en los corredores siempre se hablaba de política, ¿verdad? Perdón, se hablaba aquí en la comisión, pero por supuesto la vida política también es fuera de la comisión, que tú conversas con diferentes colegas diputados, aunque sean de diferente partido político. En los corredores, en los corredores hay una convivencia, de
de conversaciones entre los diputados. Aquí te llegas a ver ya como hermanos, ¿verdad? Entonces la negociación que ustedes llegaban, o el diálogo, para no citarla erróneamente, el diálogo que ustedes hacían era para ponerse de acuerdo en cuanto a la incorporación de las ONG, que le iban a otorgar dinero. Pero la incorporación tenía que ser presente en la comisión. Porque, a ese punto quería llegar. Sí. Qué bueno que lo tocó. Fíjese que aquí han pasado, como usted bien lo sabe, diferentes técnicos y ex jefes de técnico y también gerentes de operación legislativa. Ajá. Y fíjese que nos han dado unos insumos y con lo que usted dice contrasta un poco, ¿verdad? Pero es probable que ellos hayan dicho una versión y que de su parte sea otra. Pero ellos han manifestado que en la comisión en ocasión se discutía que se le iba a otorgar fondos a, póngale, no quiero mencionar ninguna ONG, pero la ONG Niños por Vivir, por ejemplo. Ajá. Entonces, aquí se realizaba un dictamen, decían ellos, se discutía y se veían como las fundaciones más reconocidas, y eso es lo que quedaba grabado en las cintas. Y cuando ya pasaban al pleno, allá ya empezaban a proponer otras en el pleno. Entonces, esa es mi pregunta específica, porque usted lo dice que siempre se discutía todas las ONG en la comisión. Yo lo que tengo de recuerdo es que nosotros veíamos aquí, en la comisión. Todo se discutía en la comisión. Se discutía en la comisión, pero se conversaba. Como te digo yo, en cualquier lugar que tú te podías reunir con diputados de otros grupos parlamentarios. Mira, ¿qué pensás de la organización tal? Mira. ¿Eso era en público o en privado? Perdón, es que de repente hablamos de la comisión y de repente hablamos ya de otra reunión. ¿Eso era en público o en privado? Pero esto podría ser en el corredor, por decirte. En el corredor hablaban de las ONG. Puedes hablar en cualquier lugar con tu colega y decirle, mira, fíjate que el interés que tiene el diputado tal en la organización que va a hacer una gran obra en Chalatenango, yo estoy de acuerdo porque va a ser una gran obra, llena los requisitos. Ah, no, yo no, porque no alcanza el fondo y que pueden haber esas... Muy bien. ¿Verdad? Esas conversaciones que no es que... En los pasillos o en otros lugares. En los pasillos y todo, pero que llegabas al final y si alcanzaban los recursos, porque yo quiero insistirles en esto, de nada sirve que estemos diciendo de que había no sé cuántas, si no estaban los recursos no te podía dar. Porque tenías que saber de dónde ibas a tomar, porque la asamblea no puede subir ni un centavo al presupuesto. Muy bien. Fíjese que hay otro insumo y elemento importante. Únicamente yo estoy haciendo un parangón de lo que nos han dicho 3 ex técnicos y jefes de técnicos, incluso el doctor Pineda Navas, que es un doctor en Derecho y pues tiene formación jurídica y todo. Y a este punto iba ahorita, el que usted acaba de tocar. Fíjese que usted ha aseverado y ha confirmado, y yo quiero que usted nuevamente para efectos de récord nos diga, o si usted va a cambiar su respuesta también la diga. Usted manifestó lo siguiente: presentaban una petición, hablando de las ONG, presentaban, decía usted, oiga lo que la estoy citando, el diario oficial donde estaban publicadas. Pero fíjese que hace unos minutos aquí acaba de decir el doctor Armando Pineda Navas que eso nunca lo revisaron, nunca lo veían. Entonces, es probable, porque usted decía, incluso ya mencionó a los técnicos, aquí está. El técnico tenía que revisar, esto es lo que usted acaba de decir, documento por documento, así lo mencionó. Pero fíjese que ellos dicen que sucedía lo siguiente: que pasaba el dictamen y cuando ya estaban en el pleno, de repente aparecía un diputado. Miren, yo quiero que agreguemos esta ONG ya en el pleno. Usted ha aseverado que revisaban documento por documento. ¿Cómo lo hacían en ese momento? Póngale que era la 1 de la madrugada, o las 12, o las 10 de la noche. ¿En qué momento lo hacían?
Yo quiero contarte que había momentos en que se detenía la aprobación de un presupuesto y el presidente de la Asamblea decía: cito a la Comisión de Hacienda a que se vaya al salón de presidentes y que tenga una reunión para que se pongan de acuerdo. Perdón, pero mi pregunta puntual es, y solo dígame, ¿en qué momento verificaban la legalidad, que estuviera legalmente constituida, que tuviera el registro de gobernación, que estuviese debidamente compuesta legalmente o constituida legalmente esta ONG? ¿En qué momento lo hacían? Ya nos mencionó que había una petición. ¿En qué momento y quién lo hacía? Nosotros, yo lo vuelvo a repetir, cada diputado, cada grupo parlamentario tiene sus asesores que revisan que la parte técnica se cumpla. Y además de eso, el que preside la comisión le ordena al técnico de la comisión que verifique todo lo presentado para el presupuesto y para las organizaciones. Pero eso, lo que usted, porque una cosa es la teoría y otra es la práctica. Lo que yo quisiera que de verdad usted nos ilustrara era cómo lo hacían, porque aquí tuvimos sentado al magistrado Orellana y él categóricamente nos dijo: no revisábamos ni un documento de ninguna ONG. Porque los diputados solo me traían una listita o me decían: vas a agregar esta y quitas esta, y nunca revisábamos esto. Ahora usted me dice que sí lo revisaban. Por eso le pregunto, en su último tiempo que usted estuvo en la Comisión de Hacienda, ¿a quién se lo asignaba usted para que lo revisara? Yo a mis asesores. ¿Cuál sería su asesor? Mis ¿Nombre? asesores de mi grupo parlamentario. ¿Quién sería? Bueno, yo tengo mis asesores, tenía mis asesores pero ¿cuál sería el asesor? Decirle. Pero yo sí quiero decir algo. Perdón. La persona que preside una comisión tiene que, al dar un dictamen, haber revisado que cumplía con todo. El técnico tenía que cumplir con eso. Sí, le vuelvo a repetir. Usted fue secretaria en el momento que la diputada Lorena Peña fue presidenta. ¿A quién, en un periodo. Sí. En un periodo. ¿A quién le encomendaba ella la tarea que revisara la documentación si las ONG estaban debidamente constituidas? Bueno, yo quisiera que se lo preguntaras a ella, ya está esperando para entrar, porque la que presidía la comisión era la que daba la orden al final y la que tenía que revisar que cumpliera todo lo que se había decidido en la comisión. Se lo puedes preguntar. Y sí, no, lo que sucede es que como usted asevera y dice que iban bien revisados, incluso usted ha mencionado un elemento que es nuevo en el diario oficial, significa que era exhaustiva esa revisión. Por eso yo le pregunto a usted, porque usted lo mencionó. Si usted no lo hubiera mencionado, yo no se lo pregunto, pero usted lo mencionó y dijo que revisaban documento por documento. Entonces mi pregunta es, ¿quién lo revisaba? Usted me dice técnico, pero aquí ya sentamos a los técnicos y dicen que ellos no lo revisaban. Por eso le vuelvo a preguntar, ¿quién lo revisaba? Pues lo lógico de decir es lo que se cumplía en la comisión, y la comisión tenía que cumplir con el controlar lo que la ley decía, no lo que yo estoy diciendo, sino que lo que la ley dice. Y la ley dice que debe de ver la parte puramente legal, y tenían obligación. Si no lo hicieron, no cumplieron con su obligación, porque es obligación del técnico de la comisión el revisar toda la parte de documentos, porque nosotros a la hora de votar, tú confías en que el técnico de la comisión puso en ese dictamen. Por supuesto se lee allá y estás pendiente para ver si no hay todo lo que pasó en la comisión y si cumplió con todo lo que las comisiones solicitó. Señora Calderón Sol, una pregunta. ¿Y si algún diputado le decía al técnico que modificara
la asignación presupuestaria tal cual venía, ¿de quién era la responsabilidad? No era tan fácil eso de que pueda cambiar la asignación presupuestaria. Es que miren, no es así. Empezando que usted no puede hacer una reforma a la asignación presupuestaria si el ministro de Hacienda no le da el ok. Y no quitaban ningún tipo de erogación o como estaba establecido, digamos, para alguna cartera de Estado para dársela a ONGs. Nosotros hacíamos la revisión del, como les dije yo al principio. Pero tal cual quizás venía el presupuesto y decirle no le vamos a dar X cantidad de dinero al Ministerio de Medio Ambiente, por decirle algo, y le vamos a dar esos 3 millones a ONGs. Eso sucedía. Yo les expliqué que algunas veces se dio recursos que se sobrepasaban lo que se les había dado el año anterior a la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo. Pero digamos que alguna vez sucedió que le quitaban dinero a las carteras del Estado para dárselas a ONGs. Siempre y cuando diera el aval el ministro. Si no, no lo podía hacer. Sí, yo le consulto eso porque yo tengo una nota periodística del 2 de febrero del 2017 en el cual el diputado René Portillo Cuadra, diputado dirigente de Arena, afirmó esta mañana que el gobierno le rascó casi 7 millones al presupuesto del Ministerio de Educación para trasladarle fondos a las ONGs. En esta misma nota, él hacía mención, ¿verdad? Y dice textualmente: no hay una ley que autorice al gobierno a dar dinero a las ONG, y cuestionó con qué criterios se le da fondos y en base a qué se definen los montos. Él dice, hay una excesiva discrecionalidad. Entonces, por eso le consulto. Pero eso no lo hacía el diputado, lo hacía el ministro. El Ministerio de Hacienda. O sea, el Ministerio de Hacienda decidía que le iba a dar a tales ONG. ¿Por qué? Porque cumplían una función social. Y por eso se lo daba. Ok. ¿Ah? Diputado Auerbach tiene la palabra y luego el diputado Caleb Navarro. Gracias, presidenta. Bueno, recapitulando, señora Calderón Sol, nos queda claro, por ejemplo, que nosotros aquí no vamos a encontrar que se haya aprobado fondos para ONG que no estuvieran legalmente inscritas. No, porque Eso probablemente no, aprobada, digamos, por usted y por los diputados anteriores. Y nos queda claro que hay otra realidad ahora, otra aritmética. O sea, ya nos explicó que antes había que dialogar y pasaron tanto tiempo que se hicieron hasta hermanos, dijo usted, vea. Y ya sabemos. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está o ha estado vinculada a alguna ONG o fundación que haya recibido fondos de la Asamblea Legislativa? Bueno, yo decirte que pertenezco a algunas organizaciones, por ejemplo, al Team Marí. Pertenezco también a una organización de capacitación nuestra, propiamente de capacitar a la parte política, que nunca han tenido fondos de aquí, tampoco. Pero hágame el favor, señora, porque le pregunté que haya recibido fondos de aquí. No, porque que si haya no me recibido fondos de aquí. Yo pertenecía a la Fundación Ambientalista de Santa Ana. Esa fundación, yo me retiré de la directiva para que no hubiera conflicto de interés. Usted se retiró para poderle usted tramitar Para aquí que los fondos. ellos pudieran. Yo quiero contarte que la fundación tiene 92 manzanas de tierra que antes eran potreros, que ahora son un bosque con 800.000 árboles. Y entonces, y además la policía le solicitó hacerlo, ahora es un centro de acopio, ahí es un albergue ya de los animales, especies nativas y exóticas que rescata la policía. La van a dejar. ¿Recuerda cuántos años se le dio dinero a esta fundación? Quizás vamos a decretar un receso de 10 minutos, por favor. Gracias. Vale.
ellos solicitaban, pero... Ah, perdón. Sí, perdón. Vamos a decretar un receso de 10 minutos. Gracias. Porque quiere ir al baño, agua. Sí, presidenta.